Lectura del libro Efesios capítulo 6. La palabra se lee en el nombre de Jesús. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos, terrenales, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor, y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, hacer con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. La armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. Saturaciones finales. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel, ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Pase a los hermanos y amor con fe, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Como resumen del capítulo 6 de Efesios, la palabra nos enseña de que Pablo nos daba cartas de recomendación, carta de consejería, de amonestación y disciplina, porque nos habla claramente que se refiere a hijos. ¿Por qué hijos? Porque Pablo tomaba como hijos espirituales a cada ellos que enseñó. Entonces, él nos habla, obedecer al Señor. Imagínate, obedecer al Señor.
Y luego dice, y obedece en el Señor a sus padres. Porque esto es lo justo, como dice el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, tendrás largura de días. Es una promesa de Dios, que debemos de honrar a nuestros padres, para que nos vaya bien en la tierra y en todo lo que hagamos. Y que también dice que los padres deben de estar también con prudencia, para no provocar a exasperación o ira, contienda a los jóvenes, a sus hijos. Porque muchos dicen, es que el hijo me hizo esto, pero también la irritación vino porque el padre o la madre también lo irritó, le hizo un agravio y por tal el joven reaccionó. Y hay contrarios, que hay jóvenes que reaccionan por reaccionar sin que los padres le hagan algo. Entonces por eso Pablo está diciendo a través del Espíritu Santo, dice, los dos, tanto padre como hijo, amarse en el Señor, obedecer al Señor y estar, dice, unos a otros en disciplina y amonestación. El padre disciplina al hijo y amonesta al hijo a través de ¿qué? De la palabra del Señor. Y el joven se sujeta al padre y a la madre, obedeciendo como obedece al Señor, obedecer a sus padres. Luego nos habla de siervos o de servidores de Dios, que deben de obedecer a los amos terrenales. ¿Cuáles son los amos terrenales? En los trabajos seglares. Todo trabajo seglar es un trabajo terrenal, y en ese Dios dice que obedecer a sus amos, con temor y temblor, dice. ¿Pero a quién? Al hombre, no. Con temor y temblor, ¿a quién? A Jehová de los ejércitos, a Jesucristo, al Padre Celestial. ¿Por qué? Porque tú en el amo terrenal, uno debe de ser, dice, con corazón sencillo. Corazón sencillo, con corazón entregado. ¿A quién? Primeramente a Cristo. Segundo, con corazón sencillo y corazón entregado también al trabajo. ¿Para qué? Para con temor y temblor respetar al amo, no robarle horas. Porque muchos dicen, ahí viene más adelante, no sirviendo al ojo. Porque muchas personas agradan a sus patrones o a sus superiores o a personas delante de ellos. Pero ya en las espaldas ya no son lo mismo, sino que son doble cara. Entonces Dios nos está diciendo, ustedes no sean como ellos. Agraden a su amo estando él o no estando. Y háganlo como si lo estuvieran haciendo para Cristo, porque ustedes son siervos de Cristo. Hacerlo, dice, de todo corazón, de buena gana, de buena voluntad, sirviendo al Señor y no a los hombres. Sabiendo, dice, que el bien que cada uno hiciere, de Dios, del Señor Jesús, seas tu siervo, seas libre, Dios te recompensará con cosas buenas. Por eso dice que nosotros debemos de agradar a Jesús, aun cuando nos ven los pastores o no nos ven los pastores, aun estando en la iglesia o fuera de la iglesia, en el trabajo o no en el trabajo, y en nuestra casa. Por eso Pablo de esta carta que nos dice, sujetáis todos a todos. El hijo se sujeta a los padres, la mujer se sujeta al varón, el varón se sujeta a la iglesia se sujeta a Cristo y Cristo al Padre. Es un orden. Y ese orden respetarlo. Ahora, luego dice, el siervo, sujetáiste al amo terrenal. Amo terrenal, sujetáiste al amo espiritual. Imagínense, así va. Entonces tenemos que servir. Si somos servidores de Jesús, también tenemos que ser buenos siervos en todo momento. Y vosotros, dice, amos, ahí viene hacia los amos, como les expliqué, hacer con ellos lo mismo. O sea, dejando las amenazas de que te voy a correr si no haces esto, o si no haces esto, o si no estás a mi favor, o empiezan a decirte cosas en el trabajo, o tienes que hacer este fraude, o tienes que hacer esto, o tienes que evadir impuestos. Dios les está diciendo a esos amos, hey, tranquilo, no corrompas a mis siervos, porque mis siervos van a hacer lo bueno, si en verdad somos de Él, dice la palabra también. Entonces, dice, el Señor de ellos, de esos siervos o de ellos, es también tu Señor en el cielo. Lo reconozca o no lo reconozca, es también Señor tuyo.
es un amo superior a ti. Es el patrón de patrones, como yo siempre lo digo y lo comparto a las personas. Tú tienes un patrón, sí, pero ese patrón tiene otro patrón. Y es el patrón de patrones que está en el cielo. El Señor Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, Dios de Dios. Él lo es todo. Y dice que para Jesús no hay acepción de personas. Entonces fíjense como les dije, el siervo se sujeta a su amo terrenal. El amo terrenal se sujeta al amo espiritual, que es al patrón de patrones, Jesucristo. Así, el hijo se sujeta a los padres, la mujer se sujeta al esposo o al varón, al sacerdote de casa, y el sacerdote de casa se sujeta al sacerdote de la iglesia, y el sacerdote de la iglesia se sujeta al sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, que es Jesucristo, y Jesucristo se sujeta al superior de él, que es el Padre Celestial. Imagínense, es una sujetación, pero en orden bíblico, no en orden de la iglesia. En la iglesia hacen lo que quieren, pero en la Biblia Dios sabe cómo son las cosas. Luego decís que debemos de vestirnos de la armadura de Dios. Imagínense, vestirnos de la armadura de Dios. Muchos dirán, pero ¿cómo que una armadura? ¿Será que esa armadura Dios se la quita y nos la da? No, Dios no usa una armadura. Es una parte simbólica de que debemos de revestirnos del poder de Dios, que es de su Espíritu Santo, de su personalidad, que es Jesucristo mismo. Es por eso, hermanos, que lo que yo le tengo que decir es que nosotros debemos de sujetarnos a la palabra, al Espíritu, al Señor Jesucristo y al Padre. Ese también es un orden bíblico, que es nuevamente la palabra, al Espíritu Santo, a Jesucristo y al Padre. Con estos cuatro, tú te estás revistiendo de la armadura de Dios, agregando los demás implementos o complementos, que es la fe, la esperanza, el amor. Y que es todo eso que, más el fruto del Espíritu Santo, más las habilidades o las operaciones del Espíritu Santo, más el llamamiento que Dios te hizo. O sea, todo es un complemento. Por eso Efesios capítulo 2 nos hablaba de las arras del Espíritu, en capítulo 1, en capítulo 2, de que Dios nos dio dones. Todo Dios nos regaló. Entonces lo que debemos de entender es que Dios nos llenó de su armadura. Y esa armadura, que es una arma no en la carne, sino en el Espíritu, que nos hace, ¿qué dice aquí? Fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos del poder de Dios y estar firmes para las acechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino con los poderes superiores, que son los principados, potestades, gobernadores de tinieblas de este siglo, las huestes espirituales de maldad, que están ¿dónde? En las regiones celestes, imagínense. Por eso dice que superiores. Por ahí en Romanos hemos aprendido que las autoridades puestas por Dios son las superiores, y luego dice las inferiores. Pero muchos ahí también igual se equivocan, pero aquí no vamos a ir empezando a explicar bien. Y también voy a explicar eso de las superiores, la sujetación al pastor, la sujetación a la autoridad. Todo eso también hay que hablarlo, porque también todo está corrompido. ¿Por qué? Por espíritus de error que son diabólicos, que son usados por profetas, por pastores, maestros, obispos, sacerdotes, cardenales, párrocos y cuanta cosa. ¿Por qué? Porque se dejan usar por el corazón que no completo a Dios. Y por eso se desvían de la verdad. Y con su corazón perverso empiezan a tomar posesión de autoridades de ellos y no la autoridad de Dios, y empiezan a pervertir todo el juicio de Dios, la autoridad, y hacen a Dios como un Dios de acepción, cuando Dios no hace acepción de personas. Y vamos a irlo viendo. Entonces dice, tomar por tanto la armadura de Dios, o sea, lo que le dije al principio del poder de Dios, el Espíritu Santo,
para poder resistir en el día malo. ¿Por qué? Porque los días son malos, dice la palabra, todo el tiempo son malos, de mal en peor. Entonces, cuando llegue el momento del día malo, la hora mala, nosotros estar revestidos de Dios y así acabando todo, la tentación, el problema, la tormenta, la prueba, lo que sea, estar firmes, dice. Y luego dice, vuelve a decir, estar pues firme, firme, te está reafirmando. Ceñido vuestro lomo con la verdad. Quiere decir que en verdad estés tú afirmado en la verdad de Jesús. Y vestidos con la coraza de justicia. ¿Cuál es la justicia? La fe en Jesucristo. El calzado de los pies en el apresto del Evangelio de la paz. ¿Cuál es el calzado de los pies? El poder del Espíritu Santo. Sobre todo dice, tomar el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos del fuego del maligno. ¿Cuál es la fe? Es tu mente, lo que crees, para que puedas apagar ¿qué? El dardo del maligno, el fuego del maligno, imagínense. Y el tomar el yelmo de la salvación, que también está aquí en la cabeza, en la mente. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, como le dije. Y orando en todo tiempo, por toda oración, por toda súplica. ¿Pero cómo? ¿Como la se va? No. En el Espíritu de Dios. ¿Cómo? Como Romanos 8 dice que un gemidos indecibles. Y ser guiados por el Espíritu que intercede por nosotros para pedir a Dios lo adecuado. Y estar siempre velando y orando en toda perseverancia y súplica por todos los santos. No dice por los que te caen bien, ni por los de tu iglesia, ni de tu ministerio. Dice por todos. Y Pablo dice, y también por mí, para que no se olviden. Porque yo necesito de sus oraciones, también dice Pablo, para poder tener palabra en mi boca, para dar a conocer con valentía, que es de nuevo, el misterio del Evangelio. ¿Cuál es el misterio del Evangelio? La gracia, que hoy todo mundo no está aceptando, porque están bajo ley todavía, aunque Cristo ya redimió todo eso, está bajo ley mucha gente, muchos ministerios, están bajo la ley dada a Moisés. Mas Cristo dice, a través de Pablo, el misterio del Evangelio de la fe en Jesucristo, por el cual dice, yo soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él, de Jesucristo, su testimonio de Jesús, como debo de hablar. Imagínense, Pablo estaba en cadenas y aún así dice que estaba siendo embajador, aunque estuviera en cadena. ¿Por qué? Porque nosotros somos embajadores, hermanos, estando en prisión o no en prisión, dentro de un trabajo o fuera del trabajo, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en tu casa. Tú eres embajador, representante de Jesucristo en la tierra, Eres embajador, eres sacerdote, eres rey. Dios nos dio autoridades como hijos de Dios, como hijos del hombre, de Jesús. Esa autoridad está en Salmos capítulo 8 y en Salmos capítulo 2. Y esa misma autoridad también está en nosotros, porque Cristo dijo, yo estaré con ustedes y lo mismo que yo hice, ustedes lo harán, porque yo voy al Padre y mi Espíritu viene para guiarlos a toda verdad. Y yo estaré siempre revelándole lo que sea del Padre. Luego dice saturaciones finales, saludos finales o despedida. Y Pablo dice, ustedes van a saber todo lo que está pasando con nosotros, porque yo se los voy a hacer saber enviando a Tíquico o a Tíquico, porque en otra Biblia habla de otro nombre, habla del mismo, pero es diferente pronunciación, Tíquico o Tico o Tiki o Tarco, todo va dependiendo, porque yo he leído en otras versiones y así habla. Dice, hermano amado y fiel ministro en el Señor, tenía buen testimonio. Pablo no agarraba a cualquiera, agarraba al que tenía buen testimonio, que en verdad estaba en el Espíritu, que el Espíritu Santo le mostraba. El cual dice, los enviaré a ustedes para decirle todo lo que es sobre nosotros, para que ustedes estén consolados en su corazón y no estén perturbados o inquietados qué nos pasó o qué estamos haciendo. No, para que ustedes oyen consuelo y paz en ustedes. Y luego habla de que todos sean llenos de paz, llenos de amor con fe, y que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y nuestro Señor Jesucristo nos llenen de su gracia.
Y dice, sea la gracia llena para ustedes que aman al Señor Jesucristo con amor inalterable, o sea, no con amor hipócrita, con amor que mengua, no, con un amor que está genuino, inmutable, o inalterable o inmutable, inmutable que no cambia, que no varía. Entonces debe ser algo genuino, hermano. Entonces esta palabra Dios nos está hablando a través del siervo Pablo, que nosotros debemos de obedecer a Dios en primer lugar todo, de ahí a los amos terrenales, y seguir la jerarquía bíblica de Dios y no la jerarquía que hacen en las iglesias, ni los impedimentos que ponen en las iglesias para bautizarte en agua, ni los impedimentos para que seas miembro, ni impedimentos y reglas que ponen ellos dogmáticas de hombre, sino lo que Dios estableció en su palabra como debe de ser, obedeciendo en todo momento al Señor Jesucristo, sujetársele a Él en todo momento, y entonces hacer la obra de Dios. ¿Cómo lo vas a hacer? En el Espíritu de Dios, embajador de Dios, como soldado de Dios, como administrador de la gracia de Dios, como regidor de Dios, como autoridad de Dios, lo establecido que Él le puso en ti, porque tú eres rey y sacerdote. Así que Dios tiene el control de nuestra vida. Solamente aprender y leer la Biblia es lo que le puedo compartir en el nombre de Jesucristo. Amén.